Bienvenidos a esta ponencia que se titula ¿Cómo publicar en una revista científica? El ponente de ahora es el doctor Daniel McGowan. Él ha ganado diversos premios durante su carrera, incluyendo la beca postdoctoral Marie Curie. Ha trabajado en laboratorios investigando los mecanismos moleculares en el mal de Parkinson y la enfermedad de Huntington, combinando microdisección láser, análisis de microconjuntos y proteómica. El doctor McGowan posee un amplio conocimiento en enfermedades neurodegenerativas, zoología marina, biología celular y molecular y bioquímica proteica, junto con una vasta experiencia multidisciplinaria en laboratorio, empleando técnicas tradicionales y contemporáneas, incluyendo proteómica, genómica funcional e imágenes celulares. Sus excelentes habilidades de comunicación oral y escrita se muestran en sus múltiples publicaciones como primer autor. De 2005 a octubre de 2006, el doctor fue editor asociado en Nature Reviews Neuroscience, antes de convertirse en editor de tiempo completo en Advanced Editing, donde actualmente funge como director del grupo de ciencia. Pues ayer ya estuvo con nosotros, tuvo mucho éxito y seguramente que hoy también. Así que le dejamos la palabra al doctor Bowen, por favor. Gracias. Good afternoon. Buenas tardes. I'd like to thank the Me gustaría organizers for the agradecerle a los invitation organizadores to por su present here for a invitación second para time. poder presentarles por segunda vez en esta reunión, en este congreso, lo que les presentaba yo el día de ayer. El título de mi conferencia es Perspectivas hacia el éxito de las publicaciones, o en el éxito de las publicaciones. Les quiero dar algunos tips, ciertas sugerencias también que les va a ayudar a publicar sus manuscritos en revistas internacionales. Por lo tanto, tenemos unos cuantos puntos que tocar durante esta conferencia y bueno, creo que aquí hay una combinación singular de experiencias durante las últimas décadas y lo veo como investigador. Obtuve mi doctorado y también en Cambridge hice un par de escritos. Entonces he experimentado la publicación científica desde la perspectiva de la investigación, los retos que se enfrentan para que se publiquen sus manuscritos en las revistas científicas. Después de un periodo de investigación, no me pasé me pasé al campo de la publicación como coeditor. Mi base estaba en Londres y durante ese tiempo, durante mi rol ahí, bueno, creo que pude ver una perspectiva diferente. Tuve la oportunidad de trabajar con investigadores de alto nivel, a nivel mundial, y realmente pude observar cuál era la diferencia, qué era lo que marcaba sus investigaciones y por qué eran tan buenas. Entonces pude también conocer a estos investigadores de alto nivel ahí y por qué siempre se les publicaban todos sus artículos en las revistas científicas. Después de esto, inicié como freelancer en una compañía y durante los últimos 5 años he sido el director de ciencias en esta compañía, y como parte de mi trabajo he trabajado con autores japoneses y chinos y compañías que básicamente estaban basadas en Japón, y hemos estado presentes en China durante 4 o 5 años en esta compañía global. Pero, bueno, básicamente todo el mundo, pero en estos 2 países he podido entonces entender cuáles son los retos particulares son los que se ven enfrentados por los investigadores y autores que en su lengua no es el inglés. Obviamente el idioma es uno de los problemas más importantes. También hay otros. Tengo una cultura de ciencia crónica, es decir, muchas universidades donde se habla inglés se han pasado estas tradiciones de unas generaciones a otras, pero en otros países estas culturas no están al mismo nivel. Entonces sí, se tiende a haber una falta de conocimiento de lo que realmente se necesita. Poniendo o conjuntando estos 3 elementos es lo que ha hecho que yo haya podido escribir esta presentación, es lo que yo he hecho durante
durante los últimos 2 años en países alrededor del mundo y algunos recursos que les damos gratis a los autores. Para nosotros, en IRENS nos vemos como campeones en relación a las publicaciones y nuestra meta es ayudar a la gente a que publique sus escritos. Hay algunas secciones para la presentación del día de hoy y voy a comenzar con una introducción breve en cuanto a la publicación científica. Voy a tocar puntos de qué es lo que se tiene que hacer antes de escribir un manuscrito o mucho antes de realizar inclusive los experimentos. Nosotros tenemos un selector de la revista IRENS y eso es lo que los investigadores han encontrado como muy bueno en unos minutos y no días. Vamos a ver cómo evitar los rechazos y después creo que la mecánica de poder escribir un manuscrito, que realmente es el punto primordial de mi plática, pues la voy a tocar en las diferentes secciones. Y voy a terminar con algunas sugerencias, algunos tips en relación a, creo yo, ciertos consejos para que ustedes puedan publicar al final de todo. Vamos a comenzar entonces en la publicación científica. Y la pregunta es, ¿por qué publicar? La naturaleza, por supuesto, es sumamente compleja. Como científicos, utilizamos tecnologías muy complejas para tratar de comprender esto. Las lecturas, los resultados de los experimentos también se tornan complejos y puede ser difícil comprenderlos. Sin embargo, es importante intercambiar ideas de manera global, de forma tal que podamos retroalimentarnos en las distintas partes del mundo, que se intercambien las ideas y así poder desarrollar las nuestras en nuestra propia identificación. Y ya que la ciencia es muy complicada, se utilizan tecnologías e ideas complicadas, no significa que el idioma que se va a utilizar tenga que ser complejo o difícil. Por lo tanto, considero difícil que se tiene que comunicar la ciencia de manera fácil, aunque los conceptos sean difíciles. Esta gráfica nos muestra el proceso científico. Comenzamos entonces con una hipótesis que se puede basar en la investigación previa. Diseñamos experimentos con base en la hipótesis. Realizamos los experimentos, sacamos conclusiones, los resultados y desarrollamos nuevas hipótesis para nuevos trabajos. Hay un par de lugares en donde la publicación, ya sea que estén publicando sus resultados finales o otros investigadores también estén publicando, pueden dar buena información. Entonces, las nuevas publicaciones pueden afectar la manera en que estamos conduciendo o estamos utilizando los experimentos, de forma tal que podamos cumplir todas nuestras metas. Y también se están publicando los nuevos hallazgos todo el tiempo y esto encaja en varios lugares. Se pueden afectar las conclusiones. Es muy importante que interpretemos nuestros hallazgos dentro del contexto de otras investigaciones. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es importante que esta gente que publique sus trabajos puedan extraer buenas conclusiones y también realizar nuevas hipótesis con base en nuevos resultados. Esto también se encuentra dentro del mismo contexto. Es importante intercambiar ideas a nivel global y saber qué es lo que está haciendo cada uno. Es importante también publicar en inglés. Obviamente, tiene revistas aquí en México que están escritas en español, artículos en español y algunas veces el resumen estará en inglés. Muchos de este contenido no está proporcionado o no se proporciona a toda la comunidad global. Creo que es importante comprender que el inglés es el idioma internacional de la ciencia. Entonces, la gente quiere saber qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Cuando se hacen los experimentos, nuestros resultados pueden darle retroalimentación al de ellos. El escribir en inglés, cuando no es nuestra lengua natal, tenemos que utilizarlo de forma tal que sea clara, que nuestras ideas se puedan transferir de manera clara. El hablar en un idioma que no es el nuestro, entonces con esto tenemos que convertirnos en comunicadores de ciencia mucho más eficaces. Tenemos que ver las oportunidades de financiamiento, la reputación internacional y avanzar en nuestras carreras. Es importante que los investigadores continúen
continúen haciendo referencia a estas revistas internacionales que están escritas en inglés. Esta gráfica ve o nos muestra la competencia que se ha incrementado. Aquí tenemos el número de incremento de revistas y los números, y como podemos ver, estaba creciendo. Los investigadores saben que es mucho más difícil ahora publicar los hallazgos porque hay mucha más competencia. Es debido a esta brecha que existe. Y se reciben también manuscritos formales que se pudieran publicar. Entonces tienen que tomar decisiones sobre los manuscritos y realmente pues van a elegir las mejores. Hay mucha competencia. Y al final creemos que es importante adoptar una estrategia de ganadores, el ganarle a la competencia, el ganar ese espacio y no ser una de las personas que quede fuera del círculo. A mí me gusta mencionar una analogía en el tema de el adoptar una estrategia, como por ejemplo el fútbol. El soccer es muy popular aquí en México. Creo que aquí van a poder entender muy bien esta analogía. Se tiene que preparar un futbolista para el juego, entonces necesita prepararse físicamente para el juego. Y también un científico lo tiene que hacer para generar los resultados a través de los experimentos. La comunicación es importante para el fútbol porque como deporte pues se tienen que comunicar en equipo hacia dónde va a ir el balón, en dónde tengo que estar posicionado, etcétera. Es importante. Y también para un científico pues es importante para poder publicar los manuscritos. El entender es importante para ambos. Para el fútbol significa que tenemos que entender las reglas del juego. Creo que el marco de trabajo dentro del cual se juega en el campo pues es similar al de los científicos. Tienen que entender muy bien del proceso de presentación y qué es lo que se necesita. El marco para poder lograr que se publiquen nuestros resultados. Y finalmente, los conocimientos son importantes. En el fútbol es el conocimiento de del otro equipo, cómo les podemos ganar, cuáles son las estrategias. Y como científicos tenemos que conocer la literatura de la publicación para poder interpretar nuestro contenido y entonces estar más adelante de la competencia. Y esencialmente, lo más importante es contar con tácticas para poder ser competitivos y quedarnos en el juego. Les mencionaba el proceso de presentación, necesitamos entenderlo. Creo que ya todo el mundo conoce el proceso en donde se presenta un manuscrito a una revista y el editor de la revista toma una decisión si los resultados son novedosos y también si el tema es relevante para los lectores. Se toma la decisión y después deciden si es adecuado o si no es lo suficientemente novedoso, etcétera. O se le puede mandar a la revisión de compañeros, a los expertos que revisan la ciencia. Y también regresa al editor, que pudiera hacer ya la publicación en sí. Y bueno, es muy raro que te suceda rápidamente. Después de las revisiones, se pudieran requerir algunos experimentos adicionales y revisar más el manuscrito o ver si se necesita más información adicional. Después de la revisión, entonces se decide si se puede publicar o se rechaza o se pueden pedir más revisiones. En cuanto a la revisión de pares, esta es una parte muy importante del proceso de publicación. Existe para asegurarse de que su documento esté muy robusto científicamente. Y también que el conocimiento sea parte de la literatura, el conocimiento colectivo. Este es un paso muy importante. Como científicos tienen que verlo como una oportunidad para mejorar su contribución al mundo, sus aportaciones. No se tiene que ver como algo negativo, como algún problema que se tiene que superar. Realmente es la oportunidad que tienen ustedes para mejorar su presentación, para que pueda estar en el mejor estado posible. Y también es un buen proceso para que sus descubrimientos tengan la acreditación correcta, con los estudios correctos en su manuscrito. Entonces, las preguntas que se generan o las que se necesitan hacer los editores y los revisores, como le mencionaba antes, la decisión
se va a basar en que si es novedoso, lo suficientemente novedoso, si es interesante, pero esencialmente lo que hacen es ver las novedades y la importancia del artículo y también la audiencia objetivo y el impacto de la revista. Necesitas ver una concordancia aquí. Si no es suficientemente novedoso en relación al factor de impacto, entonces la escala no va a estar balanceada, no va a estar equilibrada y va a resultar o va a tener como resultado un rechazo. Tenemos que tener una investigación de alta calidad porque va a impactar, va a tener un impacto en el factor de impacto. Tiene que ser original, tiene que ser algo nuevo que no se haya hecho antes. Nuevamente tiene que ser del interés de los lectores de la revista. Los manuscritos tienen que ser claros y tienen que estar escritos concisamente en inglés. Y también una investigación de temas. Esto es algo nuevo porque son los estudios que se generan, solamente se van a citar un documento. Esto va a tener un gran impacto. En realidad no quieren publicar investigación de la que no sea atractiva para los demás. Y voy a tratar un poco acerca de la ética. No sé si ustedes escuchaban a Amy Shapiro porque hablaba de estos factores y no quiero repetirlos, pero sí hay muchas prácticas que tienen que tener en cuenta como científicos, que se tienen que evitar, como varias presentaciones, o sea, presentar el mismo manuscrito a más de una revista a la vez, los plagios, copiar las ideas de los demás o los conceptos de los demás, contribuciones inadecuadas de los autores. Amy mencionaba que existen 3 criterios descritos por la comunidad internacional de las revistas médicas para poder analizar esas contribuciones de los autores. Y hay investigadores que se califican en base a los criterios. El inventar datos o falsificar información también es una práctica que es inapropiada y se tiene que evitar a toda costa. Y si alguna de estas prácticas, pueden tener consecuencias muy graves para ustedes como investigadores, puede ser el final el financiamiento que les estén dando o que no formen parte de las asociaciones, etcétera. Les puedo dar muchísimos ejemplos a este respecto y también hasta el fin de su carrera inclusive. En realidad todos estos factores se tienen que evitar. Y el último de la lista es conflictos de interés. Esto es muy importante específicamente para los investigadores médicos. Entonces, todo lo que involucre a humanos, animales, y hay directrices muy claras que teníamos que seguir para evitar esto. Las nuevas o las revistas buenas no van a publicar si no estamos guiados por todos estos principios. Bien, la siguiente sección, antes de comenzar, ¿qué cosas necesitamos hacer o considerar antes de realizar nuestros experimentos? Antes que nada, es muy importante leer mucho. Tienen que conocer toda la literatura que existe en su campo, lo que están haciendo los otros investigadores, cuáles son los nuevos hallazgos, etcétera. Eso significa que ustedes conocen su material de fondo. Van a poder contestar todas las preguntas si conocen este tipo de material y también poder determinar los artículos clave en su campo. Entender cuál es el estado actual del campo y también identificar las brechas en el conocimiento. Estas son las áreas que realmente tendríamos que tomar en cuenta para la investigación, para que ustedes realicen los experimentos e intenten responder estas preguntas. Porque esto pudiera ser algo muy, muy interesante. La lectura es importante porque significa que vamos a hacer las preguntas adecuadas. Es importante porque significa que estamos utilizando los métodos adecuados para la investigación. Significa que estamos interpretando bien los resultados y que vamos a citar más estudios relevantes. También significa que probablemente vamos a poder identificar las mejores
y las más adecuadas revistas objetivo, porque al hacerlo, al saber qué es lo que están buscando estas revistas, qué es lo que están publicando en términos de los enfoques, de los alcances del estudio, cuántos resultados se necesitan incluir para publicar más y escribir artículos originales para esa revista. Es importante tener una estrategia para poder leer un artículo también. Como saben, hay varias maneras para leer. Podemos comenzar desde el principio o un poquito al final, o leer de sección en sección. Pero realmente necesitamos pensar en la eficiencia. Los investigadores están siempre muy ocupados. También enseñan y tienen alumnos. Tienen muchísimo trabajo que hacer, leer la literatura, escribir artículos, hacer investigaciones en laboratorio, etcétera. Están muy ocupados. Cuando se trata de la lectura, si somos eficientes, es importante pensar en dónde está la información relevante. ¿En dónde voy a conseguir este artículo para leer? Entonces podemos comenzar leyendo el título y el resumen primero. Y después nos detenemos y tenemos que autoevaluar nuestro conocimiento en el tema. Porque si ustedes saben acerca de este tema, han leído muchísimo y han publicado también artículos en este tema, tal vez no necesitan ni siquiera leer la introducción porque ya saben qué es lo que te van a vender. Entonces tenemos que hacer una autoevaluación. Y también, ya conocemos la terminología, entendemos la relevancia de la hipótesis, entonces sí nos podemos saltar ciertas partes de el artículo. Y si no lo conocemos, entonces tal vez podemos leer una revisión reciente del tema y después regresar al artículo. Terminando, es importante ver el último párrafo de la introducción, ver cuáles son las metas, qué es lo que se intenta lograr, y después los números y las tablas. Es la manera más fácil de poder ver qué es lo que nos quieren mostrar estos autores, qué es lo que han descubierto. Las fotografías valen más que mis palabras, ¿no? Entonces, podemos ver una fotografía, las imágenes, y si quieren más información, pueden irse a los resultados y obtener detalles específicos. Y tal vez se quieran detener ahí porque ya saben mucho, entonces pueden sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, tal vez quieran decidir. Cerrar la puerta. Y vamos a ver cuál fue la interpretación de los autores, tal vez. Y si todavía no se sienten seguros en este momento, entonces, tendrían que leer entonces la introducción y los métodos, pero pueden hacer pausas y evitarse o ahorrarse tiempo. El utilizar este tipo de estrategia les puede permitir leer más artículos a la vez. El diseño del estudio, obviamente esto viene justo al principio, antes de realizar sus experimentos. Y si les salió mal y ya hicieron muchísimo trabajo y ya lo presentaron, es muy probable que se les rechace. Hemos visto autores donde tienen una cuestión fundamental, de un conocimiento fundamental y siguen intentando. Y no logran quitarse un defecto. Entonces tienen que preguntarse cuál es el objetivo y cuáles son los métodos adecuados para poder lograr los objetivos. Piensan los recursos que están disponibles, si necesitan establecer cierta colaboración para poder lograr los objetivos con éxito, o si ustedes cuentan con los recursos. Los controles también son muy importantes. Asegúrense de tener sus propios controles para que puedan llegar al final de la fase de experimentación con resultados que les puedan permitir sacar conclusiones científicas importantes. Las estadísticas son muy importantes. Necesitan asegurarse que las muestras, que el tamaño de las muestras sean lo suficientemente buenas. Yo les recomiendo a todos los investigadores y en el campo biomédico que consulten a un estadista para sus experimentos, asegurarse de no tener esos defectos importantes, porque les prometo que aquí pueden perder muchísimo tiempo si no lo hacen. Y finalmente, en el diseño del estudio, piensen acerca de la aprobación de la ética, cuáles son los requisitos que tendrían que cumplir. La selección de la revista. Esta es una parte esencial de todo el proceso. He visto muchos que se rechazan muchos artículos porque los autores eligieron una revista no tan buena, ¿no? Entonces no están presentándole su trabajo a la revista ideal.
o tal vez lo han hecho mucho con esa misma revista antes y de repente ya conocen demasiado y se sienten muy confiados, pero necesitan tener en cuenta que hay 20,000 o más de 20,000 revistas de las que podamos elegir. Entonces realmente es muy importante tomar una decisión muy buena en cuanto a la revista en la que vamos a presentar el trabajo, y les va a ahorrar mucho tiempo porque pueden evitarse muchas revisiones y evitarse que los rechacen. Hay muchos factores que tenemos que considerar cuando tenemos que escoger la revista. Tenemos que ver el tipo de material que queremos escribir en nuestro manuscrito, el prestigio, si es una revista de alto impacto, si nuestros hallazgos van a ser lo suficientemente novedosos para poder publicar en la revista. El prestigio y el factor de impacto son importantes. También la audiencia objetivo. Tienen que estar artículos, piensen en la audiencia. Otros factores, por ejemplo, el acceso abierto. Si queremos llegar a una audiencia mayor, el acceso abierto va a ser lo que vamos a querer utilizar. Hay algunas revistas híbridas que podríamos ver. Necesitamos ver también el factor costo, porque tal vez se terminen pagando una cuota para la publicación, la frecuencia de la publicación. Si estamos a prisa y tenemos prisa para que nos publiquen, entonces por ciertas aplicaciones, etcétera, o porque hubo algún avance en su universidad, etcétera, entonces hay que presentarle esto a una revista cada 3 meses y no sé, tienen que buscar revistas que estén publicando de manera frecuente. Y finalmente el tipo de publicación, porque existen diferentes tipos de publicación y no todas las revistas tienen tipos antiguos de publicación. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. El tiempo es sumamente importante. ¿Cuándo vas a elegir? Bueno, tiene que ser justo cuando ya hayas decidido que tienes suficientes resultados como para ponerlos en un manuscrito, que tienes una idea ya del alcance de lo que estás tratando de publicar, cuántos resultados vas a poder poner juntos para poder hacer la publicación. Con la misma orden de ideas, tienes que tomar la decisión de qué tanto rango de factor de impacto deseas. La decisión de la revista puede venir después en base al factor de impacto. Sin embargo, considero que es sumamente importante que elijas a la revista antes de escribir cosas tu artículo, como el título, el resumen y la introducción. Hay cosas que vas a ir escribiendo durante tu investigación y que no van a cambiar, pero estas secciones tienen que cumplir con los diferentes requisitos de las distintas revistas. Algunos de ellos son distintos entre sí, pueden tener límite de número de palabras y a lo mejor puedes elegir una revista que tiene una limitación de 300 y sucede que es de 250 y la tuya es de 300. Es importante saber eso antes. Ya vimos esta gráfica. Lo que quiero mostrarles en esta gráfica es que, al igual que los referees y los editores que hacen este tipo de decisiones, tú también debes de hacer una propia evaluación de tu trabajo. Por ejemplo, seleccionar tu revista tiene que estar basado en una evaluación honesta de tu propio manuscrito. Lo puedes platicar con tus colegas y decidir si tiene el impacto suficiente para presentarlo a esta revista o debería de hacerlo en alguna otra. Es muy importante ser verdaderamente honesto y hacer una verdadera evaluación de tu propio manuscrito. Hace algunos años, Edens hizo una encuesta de autores chinos, todos que ya han publicado por lo menos un artículo en ECI Index. Hay varias preguntas que se formularon. En este caso tenemos: ¿cuál fue la dificultad número 1 que vivieron durante la preparación del manuscrito? La mayoría respondió la elección de la revista. Este es el reto más importante para ellos. Si tú piensas que una revista tiene muchísima información y que por lo tanto debe ser complicado poder entender los objetivos y las instrucciones que se les dan a los autores, pueden ser complicados. Y si se trata de una persona que
no es angloparlante, pues puede incluso complicarse las cosas. En relación con las preguntas de acá, es decir, la comprensión de las guías de las editoriales para los autores y los formatos y el formateo, fueron las experiencias más complicadas que tuvieron que enfrentar estos investigadores. Sí, se trata realmente de una tarea complicada, pero también formidable. Aquí tenemos, por ejemplo, la información para los autores, 13,000 palabras. Es una excelente revista, pero 13,000 palabras es el texto donde ellos te describen los requisitos para poder presentar tu artículo. La verdad es una tarea complicada para una persona que no es angloparlante tratar de entender todas y cada una de las palabras y termina perdiendo mucho tiempo. Habiendo reconocido esta barrera, esta dificultad que han enfrentado los investigadores, de los últimos 2 años y medio, desarrollamos una herramienta que se llama el eDance Journal Selector, el selector de revistas eDance o eDance. Esta herramienta les permite espero que les permita primero que nada identificar la revista objetivo en minutos en lugar de semanas. Es en realidad un widget que está en nuestra página. Pones tu texto en esta sección y como no has desarrollado todavía el resumen, puede ser simplemente un resumen propuesto, un resumen relacionado con el trabajo, a lo mejor algo que presentaste en un congreso, o puedes poner solamente palabras clave. No tienes que poner todo un texto, pero una vez que tecleas las palabras, el texto, el párrafo, te da automáticamente una lista de revistas. La forma en que funciona es a través de una tecnología muy sofisticada de comparación semántica. Por ejemplo, en México hay un programa, sé que han visto el programa de CSI, ¿no? Y han visto cómo hacen para encontrar a los delincuentes por medio de las huellas dactilares. La sacan del lugar de los hechos y la comparan con una base de datos que tienen de huellas dactilares. Pues nuestro programa funciona de manera similar. Las palabras claves que tú incluyes o el texto que tú tecleas crea una huella dactilar de tu investigación que se pone en comparación con millones de resúmenes publicados en más de 1,800 revistas. Y es exactamente como si este fuese la base de datos de las huellas dactilares. Se compara tu huella dactilar con las huellas dactilares de todas estas revistas para ver con cuál puede compararse de mejor manera. Tal vez mi analogía sea un poco infantil, pero me parece que sirve muy bien para explicar la forma en que funciona nuestro sistema. Vas refinando tus resultados, vas metiéndole filtros. No sé si puedes ver en la parte de abajo, pero tienes también la posibilidad de seleccionar un rango en base a frecuencia de publicidad, modelos de publicidad, frecuencia de publicación, modelos de publicación o factor de impacto. Una vez que ya refinaste tu lista de revistas, puedes darle clic a revistas individuales que te lleva a una página web para cada una de ellas y aquí están los términos que coincidieron. Estos son los términos que se identificaron desde manera semántica como comunes entre la huella de la base de datos y la de tu texto. Tenemos también información sobre las revistas, como por ejemplo impacto, frecuencia de publicación y algunos de los artículos que la misma ha publicado sobre el tema. Mi intención era presentarles un ejemplo en línea. Lo voy a intentar, pero parece que la conexión no es muy buena. Este es un resumen que tomé de uno de los panelistas el día de ayer, el doctor Ramírez, de algunas de las universidades aquí representadas. Es totalmente aleatorio, ¿sí? Y se publicó en la revista de Colloid Interference Science. Entonces le doy copiar a lo que es como quien dice mi portapapeles. Esta es la página web. Desafortunadamente no cabe toda la ventana en la pantalla del auditorio, pero este es el widget que les decía, el selector de revista. Le pego el texto que he copiado del resumen
Ahí está el resumen. Y simplemente le pongo buscar revistas con las que empata. Pudiese haberle pedido que solamente hiciera su búsqueda de revistas con tal o cual característica, ¿no? Aquí vemos que de hecho en el que se presentó viene en tercer lugar en la lista. Hay 2 por encima, Current Nanoscience, con un impacto de hecho un poco más bajo, 8.7, y este que tiene un factor de impacto ligeramente más alto. Si le doy clic a la revista, un segundito para que pueda trabajar, podemos ver que estos son los términos del resumen que encajan o empatan con los que están en las publicaciones de esta revista. Aquí podemos ver información, objetivo, alcance y artículos similares. Y si necesitas, puedes regresar a la lista para poder ver el que sigue. En base a la información que se te aparece, tú puedes tomar una decisión razonada. Esta herramienta te puede ayudar como investigador a ahorrar muchísimo tiempo, reducir dificultades para poder identificar la revista blanco que te servirá mejor. Que me da mucho gusto que funcionó, porque el día de ayer quise hacerlo de la misma manera y no teníamos buena conexión de internet. Pasemos ahora a hablar sobre la evaluación de la importancia de la evaluación de tu documento, de tu artículo. ¿Cómo puedes hacerlo de manera honesta? Yo he dividido el interés en 4 aspectos. El primero es qué tan importante es tu investigación. Tomar en consideración si se trata de hallazgos de interés particular o de interés comunitario. Si afecta a muchos, por ejemplo, que estás desarrollando una herramienta que muchos investigadores quisieran utilizar. Esto es importante. Le das apoyo estás apoyando la idea de una hipótesis o de una idea anterior, o estás contradiciendo otra. Cuando se trata de un artículo contradictorio, hay que tener precaución de que realmente cuentes con toda la evidencia necesaria. Y también puedes analizarlo desde el punto de vista si sustancialmente mejora el entendimiento sobre una disciplina. ¿Qué tan novedoso es? Es el segundo aspecto. ¿Qué significa que algo sea novedoso y qué tan nuevo tiene que ser? Obviamente todos los nuevos hallazgos son nuevos, pero a lo mejor son avances incrementales y generalmente se publican en varias revistas de alto impacto, pero también tenemos aquellos nuevos hallazgos que representan avances conceptuales, es decir, un paso gigante en el campo, un progreso impresionante en el campo, y son aquellos que se publican en revistas de medio y alto impacto. Entonces, una de las mediciones es si es de poco o de mucho impacto, y puedes así tú decidir cuál de las diferentes revistas escogerás. El siguiente aspecto de la importancia, según como lo hemos dividido, es la relevancia. Es un poquito distinto al concepto de importancia que señalé anteriormente. Son relevantes únicamente a una región geográfica en particular. A lo mejor realmente son de alto interés para investigadores en México, pero no a nivel internacional, y tal vez las revistas mexicanas sean las adecuadas para la publicación, o tal vez tengan un cierto interés sobre una población étnica. Pero sí, consideren otras implicaciones de en otras poblaciones, en otras regiones del mundo, porque las revistas de alto impacto, con factor de alto impacto, pueden tener también un financiamiento particular si es la primera vez que se va a publicar algo así. A lo mejor es algo que es más regional para México, pero que las implicaciones a nivel internacional harían atractiva su publicación en una revista de tal rango. Y por último, la
El cuarto aspecto de la importancia es la atracción, y esto en realidad, como no sé cómo explicarme, es el atractivo. Si se trata de un tema de moda, si se trata de... es el tipo de investigación que la gente va a empezar a crear blogs y que lo va a publicar en redes sociales y que va a empezar a hacer artículos en los medios populares, ¿no? ¿Qué tipo de atracción tiene tu tema? Si es de alta atracción, tienes muchísimas más probabilidades de que los editores de revistas de alto impacto te lo acepten. Y estos son solamente algunos de los ejemplos que se me ocurren como temas de moda. Ahora, pasando a la siguiente sección, ¿cómo evitar el rechazo? Hay muchísimas razones por las que se rechaza un artículo. Algunas de ellas son simplemente por la ciencia misma del artículo. Estamos hablando de razones científicas relacionadas para el rechazo. Por ejemplo, datos incompletos, faltan experimentos, hay que demostrar que realmente está validado los datos que obtuviste. Una investigación un poco deficiente puede ser una razón, un fundamento de rechazo. Las preguntas que haces tienen que ser relevantes, tienes que estar abordando problemas en el campo que son importantes. Si solamente investigas por investigar, pues no necesariamente va a ser de interés y a lo mejor no se publicará. Tienes que tener fundamentos firmes de tu investigación. También el contar con una metodología no adecuada es otro fundamento de rechazo. Es importante que la metodología que elijas sea la correcta. También tenemos el análisis de los resultados. Las estadísticas son sumamente importantes y hay que siempre consultar, porque el tener un análisis deficiente será fundamento para rechazo. Y por último, en este tema, las conclusiones no precisas. Las conclusiones tienen que estar apoyadas en los hallazgos. Todas estas son fundamentos científicos para el rechazo. Hay otras razones más en relación al manuscrito por las que se te rechazarían. Es muy importante, no importa a qué revista lo estés presentando, siempre ten mucho cuidado en leer la guía para los autores, las instrucciones para los autores, para que te quede claro cuáles son los requisitos, porque de lo contrario, antes de que llegue a manos del editor, seguramente vendrá de regreso. Las citas deben ser adecuadas. Este es el tipo de revisiones que se harán, y si no estás citando los papeles claves de la manera apropiada, otro fundamento para el rechazo. Es muy importante que describas la lógica y el objetivo de tu estudio. ¿Por qué lo hiciste como lo hiciste y por qué lograste lo que lograste? Es muy importante dejar bien explicado esto, porque si no, el lector se va a preguntar, pero ¿y para qué hace esto? ¿Cuál es el objetivo de tenerlo? Otro fundamento probable de rechazo: el tener una gramática y estilo deficiente. Obviamente esto es una desventaja para los no angloparlantes, porque el aumento en la competencia muchas veces solamente por el uso del lenguaje se rechaza. Por eso es que IRANS está ayudando a los no angloparlantes para que puedan llevar su manuscrito a un nivel de publicación. Y por último, la presentación de datos inadecuada. Si vas a tener figuras, textos, tienes que encontrar el formato más adecuado para la presentación de tus resultados. Por ejemplo, si quieres información, novedades, si quieres compartir figuras, la tabla es la mejor manera de hacerlo. Pero si lo que quieres es mostrar una tendencia, tal vez la figura sea la mejor opción. Como lo dije anteriormente, la preparación del manuscrito es muy importante para evitar también redundancia en el mismo. Y por último, hay un par de aspectos más. Tenemos los fundamentos científicos, los fundamentos de redacción, y otros pueden ser, por ejemplo, simplemente es un mal momento, es muy temprano, el campo no ha avanzado todavía, es demasiado preliminar, no merece la publicación por eso, o tal vez llegaste un poco tarde. Alguien más en el campo acaba de publicar algo muy similar, con hallazgos y resultados muy similares, y esto nuevamente se remonta al aspecto de la novedad de los estudios. Será muy difícil lograr publicar tu estudio si alguien ya acaba de publicar algo muy similar. Y el último también, que ya lo mencioné anteriormente, es
equivocarte de revista. Esto sucede con una frecuencia impresionante. Se rechazan los artículos simplemente porque se presentaron en la revista inadecuada. Esperamos que la herramienta del selector de la revista les ayude. Pasemos ahora a analizar la estructura del manuscrito y qué es lo que hay que considerar cuando te das a la tarea de la elaboración. Tienes que hacerlo como si le contaras una historia a tu lector, con un principio, con un fin y con una parte medular. Al hacerlo así, facilitas la lectura y facilitas la comprensión. Un concepto muy bueno es decirle al lector 3 veces las cosas, es decir, lo que has logrado, etcétera. Al principio puedes hacer una inserción donde dices lo que les tienes que decir. En la parte del centro ofreces la evidencia, es decir, ahí les dices esto es lo que hicimos, esto es lo que obtenemos, estos son los resultados. Y por último les vas a dar la afirmación. Es decir, les vas a decir por tercera vez lo que ya les has dicho 2 veces anteriores. Algunos de ustedes estarán ya familiarizados con la estructura IMRAD de un manuscrito y de verdad hay diferentes formas de hacerlo. Si son teóricos, tienen que seguir diferente tipo de formatos, pero la mayoría sigue la misma línea: introducción, métodos, resultados y discusión. Por supuesto con diferentes títulos y subtítulos, pero por supuesto la declaratoria viene en la parte de la introducción, la evidencia en la parte medular y al final viene la afirmación en las conclusiones. Este es el orden de la redacción. Tú puedes en realidad seleccionar primero tu revista antes de empezar a hacer la redacción de tu primer borrador, porque todas estas cosas surgen una vez que ya sabes cuáles son los requisitos de esa revista en particular. Y pues lo último que vas a hacer en la elaboración de tu manuscrito es el título y el resumen, cuando ya tienes todos los conocimientos enraizados en tu mente. Entonces, para ver nuevamente el orden por el que aparecen, los títulos son importantes porque es lo que va a atraer la atención de tu lector. El índice de contenidos, el título, todo esto es de gran interés para el lector y lo va a leer y probablemente lo citará, lo cual es bueno para ti, bueno para la revista. Si tu título no es totalmente adecuado para el contenido de tu artículo, probablemente desde el título van a decir, ay no, esto ni siquiera me interesa, ¿no? Es importante contar con un excelente título para que puedas atraer a tus lectores selectos adecuados. De igual manera, te permite atraer la atención del editor, le presentas el manuscrito al editor y le explicas. Y por último tenemos las etiquetas, los índices. Tal vez puedes hacerlo a través de una índice de contenidos, o lo puedes hacer por medio de internet con búsquedas, con motores de búsqueda, y ahí puedes encontrar lo que buscas en tu manuscrito y tendrás más oportunidades de que se pueda identificar de tal forma en tal buscador tu artículo. Por eso es que el título es tan importante. El título es lo que transfiere el tema principal del manuscrito, es específico y es conciso, es decir, vas a hablar sobre el hallazgo principal, con la sofisticación del software en pocas palabras. Hay que evitar palabras muy rebuscadas, abreviaturas y acrónimos, porque en realidad eso no es bueno para el que lo va a leer por primera vez. El resumen debe ser conciso y es muy importante que en el mismo describas el problema que abordaste durante tu investigación. Muy claro por qué hiciste lo que hiciste y los objetivos o las hipótesis que pudieras tener sobre el tema. Y de manera muy breve hablará sobre las técnicas que utilizaste para abordar el problema, para demostrar tu hipótesis y para lograr tus objetivos. Pero hay que evitar los detalles, no es necesario ir tanto a los detalles. Tienes toda una sección sobre métodos para poder incluir esos detalles, simplemente la técnica que usaste y ya. A lo mejor no tienes espacio suficiente para poder poner todos los resultados en el resumen, pero obviamente los más importantes tienen que estar ahí, y obviamente esta es la parte medular de tu resumen, porque ahí viene lo que encontraste. Al final simplemente viene el enunciado de cierre que pone sobre contexto la importancia de tu artículo.
Pasando a la introducción. Aquí es en el momento en el que vas a describir el problema estudiado y la respuesta tiene que estar contenida en la pregunta. Aquí es necesario ofrecer suficiente información de antecedentes para que el lector pueda entender lo que has hecho. Por ejemplo, en dónde está el problema. No es necesario explicar todo lo que ha pasado en campo. Eso es en realidad la tarea del referee del artículo. Y ese no es tu papel. Aquí solamente vas a poner la información necesaria para poner todo tu trabajo en contexto de manera general a específico. También es importante que lo presentes en la publicación y que cites, sobre todo que cites todo lo que viene en tu publicación, ser conciso y enfocarte en lo más específico. En la parte medular de la introducción es donde vas a describir las razones de tu trabajo, por qué consideras que es importante hacerlo, y en este lugar es donde tú vas a especificar cómo abordar el problema y las hipótesis que tengas para considerar. No vas a hablar sobre los resultados en este punto, porque eso se hace en la sección de resultados. Es la introducción. Aquí solamente estás configurando la escena, y en este punto también puedes a lo mejor hacer un enunciado muy general de los métodos. Y utilizamos el análisis de Microria o el Westerblot o el que sea, ¿no? Justo al final de la introducción vas a, de manera muy clara y específica, poner un enunciado donde vienen los objetivos específicos de tu artículo de manera muy clara en este momento para que se entienda qué es lo que hiciste. En la sección de métodos considero que es sumamente importante contar con subtítulos que dividan los distintos experimentos, etcétera, para que aquel lector que quiere información sobre un método en particular pueda pasar directamente a esa sección, al mismo tiempo que los referees de las revistas. Vas a poner aquí los métodos usados y los nuevos métodos con el detalle suficiente para que cualquier otro investigador pueda reproducir tu estudio con los mismos resultados. Hay que utilizar métodos ya establecidos que por supuesto cuentan con puntos de referencia, que ya sabemos que se describe de tal y tal que se puede hacer una referencia de tal y tal forma. Pasando a la sección de resultados, considero que es sumamente útil hacer uso de los subtítulos para poder diferenciar los diferentes resultados de los distintos tipos de investigación. Así es más fácil para el lector poder llegar a la parte adecuada del manuscrito que ellos quieren leer. El tiempo pasado se utiliza nuevamente para la descripción de los resultados, pero la excepción a la regla es cuando estás hablando de figuras y de tablas en tu manuscrito, porque aquí el lector está leyendo el manuscrito en el presente, entonces no podrás decir que la tabla 43 mostraba resultados cónicos porque es algo en el presente para el lector. Vas a evitar explicar los resultados en esta fase porque esto viene al final en la discusión, a excepción de que tengas combinada la sección de resultados y conclusiones. Como algunas revistas puede ser que te lo soliciten, pero generalmente no. Tienes que tratar de evitar explicar los resultados y tratar de encontrar el formato más adecuado de representarlos, tratando de evitar a toda costa la duplicidad de datos. Artículos que muestras como por ejemplo figuras, imágenes. Creo que la manera más eficiente de poder dar a entender tus resultados son de hecho estas. Son sumamente importantes y debes de estar totalmente seguro que tu resultado más importante se muestra en una figura o una tabla, porque hay lectores que únicamente ven figuras y tablas. O sea que asegúrense que el resultado principal se muestra en una figura o tabla. Traten de hacerlo lo más simple posible, utilizando formatos sencillos como ver figura A, ver figura B y separar los diferentes componentes de manera fácil para la interpretación del lector. Tú quieres que todos los figuras estén bien etiquetadas, que se entienda claramente lo que muestra la misma y nuevamente evitar duplicidad de textos. Hay lectores que únicamente ven figuras y tablas, que a lo mejor leen el resumen y leen a lo mejor las
figuras, las gráficas, pero no van a leer toda la parte medular del artículo. Pasando ahora a la sección de la discusión, aquí es donde tú respondes a las preguntas. ¿Qué significan mis hallazgos? Y la respuesta de esta pregunta tiene que estar dentro de tu discusión. Y tu discusión nuevamente tiene que tener un inicio, un centro y un fin. La parte principal de la discusión, la parte inicial, de la discusión, vas a evitar solamente reenunciar los resultados. No necesitas repetir lo mismo otra vez. Creo que sale muy bien si te dedicas a responder a las preguntas de investigación. Una manera adecuada de iniciar tu sección de discusión es haciendo un enlace a la parte final de la introducción, donde describiste el problema y los objetivos de cómo abordarlo, y recordarle al lector de cómo vas a ir utilizando estos métodos y estos resultados y cuál es el problema que tienes en la investigación. De esta manera, enfatizar únicamente los hallazgos más importantes, el más importante primero, y de ahí pasas a los menos importantes. A partir de ahí, al final del principio de la discusión, vas a describir cuáles son las principales conclusiones. Y ya cuando llegas al centro de tu sección de la discusión, es un trayecto muy importante, y es muy importante que lo tomen en consideración. En mi experiencia, esta sección la ignoran los investigadores chinos, no sé si en otros países también, pero la verdad es que es una parte muy importante de la discusión. Es donde interpretas los resultados y se los presentas. ¿Qué quiero decir con la interpretación? Tienes que comparar tus resultados con los de otros estudios. Tienes que ponerlos sobre el contexto de lo que existe actualmente en el campo, si es igual o diferente de lo que existe, y si son iguales, que bueno, pues estás haciendo una reivindicación. Si son distintos, eso no es un problema que te pueda causar un rechazo, siempre y cuando estén bien fundamentados. De hecho, estas son las ventajas de avance que buscamos todos en un campo. Pero por supuesto, es muy importante que en esta parte de la discusión expliques por qué las cosas son como son. Puedes especular sobre las razones probables por las que tus hallazgos son tan distintos a los de otros más. Y de manera similar debemos explicar por qué así es como se hace. Y al final, justo al final de la parte media de la discusión, vas a hablar sobre las limitantes de tu estudio. Tal vez te has beneficiado por el tamaño de la muestra, tal vez pudiste haber hecho más experimentos, pero te quedaste con esos hallazgos. Describe las limitaciones antes de que uno de tus referees te las señale. Y después, al final de la discusión, y algunas veces esta puede ser una sección diferente para las conclusiones también, pudiera ser esta sección o nada más el último párrafo de la discusión. Hay que reenunciar las conclusiones importantes de su estudio. En general, sería un párrafo que va a comenzar en resumen o como conclusión. En esta sección tenemos que describir las aplicaciones o implicaciones posibles. ¿Qué es lo que quiero decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir para el mundo real? ¿Cuáles son los resultados potenciales de este trabajo? Y también, en particular, si su trabajo es muy anticipado y se necesitan más experimentos para poder avanzar en esto, es muy valioso decir, bueno, esto es lo que se necesita, este va a ser un tema en donde se va a dar una investigación continua. Una buena lista de referencia. Esto también se utiliza. Nos proporciona información relevante para los lectores para que observen los estudios clave, pero hay algunas cosas que necesitamos evitar. Hay que evitar las autocitas. O sea, el citar nuestras propias palabras, que tal vez no sean relevantes para el estudio actual, y evitar citar a otras personas, no sé, tal vez a la competencia en cuanto a tal vez su trabajo, que es muy importante. También eviten citar referencias antiguas o viejas. Si se está describiendo, por ejemplo, el contexto histórico del campo, en realidad la mayoría de sus referencias tienen que ser de 5 años atrás. Y tenemos aquí ya la sección final, algunos tips, algunas sugerencias para publicar. Antes que nada, creo que necesitan considerar al lector. Piensen
en las expectativas del lector. Esto se relaciona principalmente con el idioma. La información es más fácil de entender para los lectores cuando se coloca en donde lo esperan los lectores. Y también los buenos escritores están conscientes de esas expectativas. Si lo hacemos, entonces vamos a hacer que todo sea mucho más fácil para el lector, que tengan la capacidad de la lectura, el poder comprobar que existe esta capacidad de los lectores para leer, para que evitemos el leer un enunciado una y otra vez, el entenderlo desde las primeras veces. Una de las cuestiones que nos van a ayudar a leer el manuscrito es en dónde vamos a colocar los verbos. Los verbos tienen que ir después del sujeto. Si tenemos una gran separación como esta, puede crear una gran confusión. Entonces hay que colocar el verbo cerca del sujeto. Este es un ejemplo. Es una oración sumamente larga y tenemos aquí la separación del sujeto y del predicado donde está el verbo. Y es muy difícil para los lectores entender esto. Entonces podemos juntarlos un poco más. Fue lo que hicimos aquí. Tenemos dos ejemplos diferentes y obviamente, bueno, lo dividimos en dos oraciones para poder tener una mejor capacidad de lectura. Y bueno, este es nada más un tema, la separación. La otra cuestión es la voz. ¿Qué voz utilizar? ¿La activa o pasiva? Durante muchos años en el lenguaje formal se utilizaba la voz pasiva para describir los experimentos. Pero ya ha habido una tendencia durante los últimos 10 años hacia el uso de la voz activa más y más, sencillamente porque pues es mucho más fácil de entender, de leer, es mucho más directa. Aquí tenemos un ejemplo. La primera está en voz pasiva y la segunda en voz activa, ¿sí? Es mucho más fácil de entender y es mucho más conciso. Entonces, estas son las comparaciones, las diferencias de utilizar la voz activa y voz pasiva. Las que están escritas en voz pasiva son más simples, directas, claras y fáciles de leer. Todo esto va a manejar la capacidad de la lectura, la posición de lo que queremos resaltar. Los lectores se enfocan en información al final de la oración. A eso lo llamamos la posición del estrés o de lo importante. Aquí tenemos diferentes posiciones. Aquí tenemos la misma información en las tres oraciones. Ahora, ¿qué es lo que van a recordar los lectores? Lo que viene al final. La posición del tema. Eso va a venir, por lo contrario, al inicio. Debe de ser, por ejemplo, la historia, ¿no?, de alguien que aparece por primera vez, para que el lector sepa de qué se va a tratar el resto de la oración. El tener conocimiento de todo esto les va a ayudar a mejorar el flujo lógico de oración a oración y de párrafo a párrafo, porque podemos hacer el enlace de los temas y las posiciones de lo importante. Lo podemos poner en una oración y entonces se va a relacionar con la posición de la siguiente oración y así podemos conjuntar todas las oraciones. Va a ser un flujo muy lógico de ideas para que entienda el lector. Todo esto, como les digo, ayuda a mejorar la capacidad de lectura. A una gran escala para los enunciados, los mismos conceptos se pueden aplicar a las oraciones y los párrafos. El ligar un párrafo con el siguiente. Nuevamente podemos tener una oración básica o de tema en el primero y entonces se puede tener un enlace de los párrafos de manera lógica y mejora la capacidad de lectura. Otra cuestión acerca de la capacidad de lectura es utilizar oraciones largas. Aparentemente, el 4% de lectores pueden entender una oración de 27 palabras la primera vez. Piensen en las expectativas del lector. Los investigadores están muy ocupados, tienen mucho que hacer. No van a querer leer este tipo de oraciones tan largas. Tienen que poder leerla rápida y entenderla. Y tampoco tienen que leer su manuscrito lentamente. O sea, tienen que leer su lógica rápidamente.
También, en cuanto al idioma, creo que es muy importante considerar que lo sencillo es lo mejor. Al principio de mi presentación les decía que la ciencia se considera a la naturaleza, y la naturaleza es compleja. Y nosotros somos complejos, los resultados pueden ser algo complicados, pero el utilizar palabras sencillas, términos sencillos, hace que sea más importante para la audiencia. Piensen, los van a publicar en revistas internacionales, pero tal vez, no sé, sus lectores estén en el Medio Oriente, en China, en Japón, y no sepan tanto inglés, entonces van a tener que entender muy bien, y si no utilizamos términos sencillos, pues se pueden confundir. Tenemos que reducir la confusión y maximizar la comprensión, y también evitar ser ambiguos. Muchos términos complejos pueden tener más de 2 o 3 acepciones, entonces puede haber una mala interpretación de nuestras ideas. Traten de utilizar estos términos sencillos para que la gente entienda su trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas palabras, de las sencillas y las complejas, que tienen básicamente el mismo significado, entonces utilicen las más sencillas. Brevemente les voy a hablar acerca de las comparaciones, porque este es otro problema en el idioma que vemos mucho. Es uno que yo veo mucho también con los angloparlantes, ¿no? Con las comparaciones. Las comparaciones son sumamente importantes en la literatura científica porque estamos comparando controles, muestras, diferentes cohortes, o sea, siempre estamos haciendo comparaciones y lo hacemos en la sección de resultados donde los escribimos. Es importante comparar el cómo con el cómo, ¿no? Necesita haber un equilibrio, necesitamos comparar dos cosas que estén bajo un mismo plano, por así decirlo, para evitar la ambigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El tumor excedió del páncreas y fue comparado con el hígado. Entonces aquí abajo tienen el ejemplo de oración. Tenemos que evitar la ambigüedad y ser más claros, más directos. Igual tenemos que utilizar términos relativos como mayor que, menor que. Hay términos relativos porque requieren una referencia para la comparación. Entonces, mayor que, o más que, o menor que. Generalmente se requieren estas dos palabras, than o compare with, para poder hacer la comparación. Pero tal vez pueda ser incorrecto. Vean este ejemplo porque se puede confundir el lector. Entonces eviten ser ambiguos considerando sus comparaciones y asegúrense que estén ustedes comparando manzanas con manzanas y peras con peras. Ahora, vamos a las portadas, a las cartas de portadas. Tenemos que hacerlo de manera directa. Vamos a presentar el manuscrito al editor, actúa como una guía para el editor, de qué se trata nuestra ciencia y también vende nuestro trabajo. Podemos decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen que publicar este trabajo? Y también ayuda a hacer que el proceso de publicación sea más rápido, porque ya están informados y no van a rechazarlo porque no van a entender de qué se trata su trabajo. Entonces, tenemos que escribir esta carta portada diciendo, bueno, por favor consideren mi trabajo, muchísimas gracias. Así se hacía y lo hacían muchos autores, pero creo que hoy día pueden tomar más ventaja de esta oportunidad. Realmente les recomiendo que se dirijan por el nombre del editor. En este caso, bueno, tengo aquí al señor Graver. Entonces, llámenlos por su nombre. Pueden ustedes buscar en la red cuál es el nombre de la persona indicada y así la pueden incluir aquí. Y aquí van a incluir el título del manuscrito, así como el nombre de la revista y el tipo de publicación que queremos lograr, si es un artículo de investigación, un comunicado corto, una revisión, etcétera. Y después de esto,
Tenemos que presentar todos los antecedentes de la investigación con algo de contenido. Pasamos a la descripción de qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se encontró. Nuevamente, tenemos que ser breves. No necesitamos poner muchos detalles. Nada más tenemos que describir los resultados. Creo que la parte más importante es justamente la que sigue. Es en donde describimos por qué estos hallazgos van a ser del interés de los lectores en general. Esta es su oportunidad para decirle, a ver, sus lectores van a querer saber esto, van a querer conocer estos hallazgos por esto y por esto. Díganle por qué es importante. Y después, ya no tengo espacio aquí, pero bueno, hay otras cuestiones generales que siguen, como las recomendaciones de los revisores potenciales, algunos enunciados que se requieren. Tenemos que verificar los requisitos de las revistas para los autores, de los enunciados que se necesitan. Y por ejemplo, este manuscrito no se ha presentado en ninguna otra revista y creo que vale la pena que se le revise. O sea, todo lo que creamos nosotros adecuado para que pueda ser aprobada. Verifiquen todo esto. Y en la primera sección, en cuanto a la investigación, hablé de la revisión por los pares y creo que tendríamos que responder a esto y de cómo revisar el manuscrito. Esta gráfica nos muestra, tenemos algunas cifras de las editoriales más importantes y se desglosan los artículos que fueron aceptados sin una revisión, aquellos que fueron rechazados y que la revisión fue completa. Y creo que la mayoría se aceptó. Y creo yo que en una revisión por pares es esta una parte muy importante. Se ve como algo muy positivo para poder mejorar el proceso de presentación. ¿Cómo vamos a revisar nuestro manuscrito? Es importante responder cortésmente a todos los comentarios sobre la carta, o en una carta, de respuesta. Y también escribirle al editor describiendo que este es un manuscrito revisado. Tendríamos que poner de acuerdo a los comentarios de los revisores, le comento lo siguiente. Y la mejor manera es copiar y pegar todos los comentarios en su carta, y entonces así lo pueden abordar uno por uno escribiendo la respuesta. No ignoren ninguno, porque si no el editor va a regresar con ustedes y les va a decir, a ver, te faltó este punto, ¿qué pasa aquí? Tienen que facilitarle al editor que vea los cambios. Podemos referirnos a los números de página, las líneas, y también pueden ustedes utilizar diferentes colores, diferentes fuentes, etcétera. Creo que tendríamos que intentar conducir experimentos adicionales que se pudieran requerir, y si no es posible hacerlo porque no tienen suficientes muestras o no tienen los suficientes recursos, necesitan explicarle esto en la carta, si es el caso. Necesitan explicarle por qué. El editor va a tomar la determinación si es necesario o no publicar esto, pero si no, necesitan dar la justificación. Está bien no estar de acuerdo con los revisores, pero pueden hacerlo de manera cortés. Den evidencia con esto, fundamentos, ¿sí? Citen referencias, digan el por qué, digan las razones. Y bueno, aquí tenemos algunos recursos en línea gratuitamente que quizás les puedan ayudar a preparar un manuscrito. Aquí pueden ustedes bajar esta presentación, de hecho. Y también en el sitio web de Springer tenemos todo lo que ofrece la academia. Y como una nota adicional, creo que es importante que si ustedes que encontraron algo hoy de valioso, sería básicamente entender de qué se tratan los resultados. Entonces puse una fotografía de Albert Einstein y decía, si no se puede explicar algo en términos sencillos, entonces no lo vas a entender bien. Es importante que escriban para expresar, no para impresionar. No utilicen vocabulario, términos exóticos, utilicen términos sencillos. Siempre traten de que el lector entienda fácilmente lo que ustedes han realizado. Muchas gracias.
favor, siéntase con la libertad de hacer preguntas en español, no hay ningún problema, tenemos el servicio de las intérpretes y por supuesto que si también la quieren hacer en inglés, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Congratulations. Administrativa y tan informativa, doctor. Yo quiero que usted nos comente cuánto uno debe esperar para publicar en una revista de alto impacto. ¿Cuánto tiempo es el proceso de evaluación típica? Porque uno a veces se puede desanimar con estos procesos de evaluación tan largos. Y la otra cuestión es ¿cuál es la productividad anual que se esperaría? ¿Cuántas publicaciones puede uno esperar hacer en un año? Muchas gracias. Sorry, just to clarify. Perdón, solamente para aclarar, ¿quiere decir de una revista o de todas? No, de todas. Es decir, ¿cuántas publicaciones se esperan publicar? Research. How many publications do you expect to publish within a year term? Internacional de publicación por un investigador. Right. Okay. Sorry. Well, I'll answer that one. Bueno, de hecho no sé la respuesta, pero existen muchos editoriales aquí que estoy seguro que nos pudieran dar información al respecto. Hay más de 20,000 revistas y todos publican muchísimo contenido. Hay muchos investigadores que están realizando investigación, entonces en realidad no tengo información o números exactos, pero bueno, es un volumen impresionante. Por supuesto que no todos son buenos y como sabe, bueno, hay ciencia mala y también se publica. Parte del trabajo de esto, bueno, es encontrar los buenos trabajos. Y bueno, parte del trabajo es leerlos todos, ¿no? Pero perdón, no le puedo dar una cifra. Pero para contestarle a su primera pregunta, creo que nuevamente no hay una respuesta verdadera sencilla, porque cada revista varía o tiene una política ligeramente diferente. Muchas revistas hoy día utilizan Fast Track para poder presentar. Entonces se puede pagar también una cuota, podemos dar resúmenes. Esencialmente pasan por la revisión por pares y te dan una decisión rápidamente. O sea, el periodo de tiempo varía de revista en revista. Pudiera ser unas cuantas semanas, pudiera ser demasiado rápido. Creo que el promedio sería de 3 a 4 meses. Eso se pudiera tardar. Y varía también de campo a campo. Entonces, si consideras las revistas que necesitan designar a los revisores, en algunos casos se pueden tardar muchísimo tiempo en encontrar revisores adecuados, porque muchos no aceptan la invitación y otros rápidamente. Entonces, realmente es sumamente variable. No se trata de semanas y de hecho a veces hasta años, porque estaba yo en Brasil a principios de año, estaba platicando con algunos investigadores y algunos decían que tardaban hasta 2 años para las revistas. Entonces imagínense, esto varía muchísimo y no es el caso que las revistas de alto impacto estén en solamente un extremo, pero creo que todo depende de la revista, si tenga esta opción de Fast Track y de qué campo se trate. Entonces es muy variable. Yo quisiera que nos comentaras, cuando un equipo hace la investigación, el que entabla la comunicación es el primer autor, o si están en igual de circunstancias los autores, ¿cómo sería la relación? Y también el orden, digamos, de autoría, porque muchas veces he citado el primer autor, aunque estén en igualdad de circunstancias todos. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Cómo sería conveniente? Bueno,
siempre va a ser el primer autor que va a aparecer el nombre en el texto, pero todos los autores son autores de ese artículo. Esto es algo que, es decir, bueno, no tengo una respuesta verdadera porque todo depende del investigador y quien esté manejando este grupo de investigadores, pero en términos generales, la persona que llega primero es la persona que hizo todo el trabajo, no sé, casi la mayoría de los experimentos, el que escribió el manuscrito, y los demás contribuyeron a ese trabajo. En algunos casos pueden tener contribuciones o aportaciones iguales por parte de todos los autores. Entonces todo depende de lo que decidan ellos. Generalmente van a haber asteriscos en las revistas después de los nombres y después una nota al pie de página diciendo que todos estos autores contribuyeron al trabajo. Pueden haber más de 2, pero aún así alguien tiene que aparecer primero, y realmente no es el editor o la revista quien lo va a decidir, sino el grupo de investigadores es el que va a decidir qué nombre va a aparecer primero. Pero en términos generales, como le digo, la persona que aparece primero es la que realizó la mayoría del trabajo. Hasta el último autor sería, pues, no sé, quizá pudiera ser el líder del grupo de investigación o el investigador principal. Son los que están obteniendo el financiamiento y están guiando en las primeras, las oficinas todas, pero que no hicieron la investigación. Entonces, como le digo, todo varía, depende de la decisión del grupo de investigadores. Tengo una pregunta con respecto a los revisores. Siempre puede uno escoger qué revisores van a revisar el journal, bueno, el manuscrito, o depende de la revista, o uno también, creo que tengo entendido que también puede sugerir ciertos no revisores por ciertos conflictos. ¿De qué depende? ¿Si de la revista de uno o de la guía de autores de la revista, o cómo se escoge esta parte? No es la guía de autores, diría yo. Los editores van a tomar la determinación, pero nuevamente existen diferencias entre las revistas. En algunos casos, algunas revistas requieren, cuando presentas, y que los autores recomienden a algunos revisores. Algunas veces te invitan, pero no es un requerimiento, y en otros casos no hay invitación tal. Entonces lo puedes escoger como tú quieras. Entonces, bueno, varía. En cuanto a la decisión que tiene que hacer el editor, en términos generales, como autor, vas a decir: a mí me gustaría que usted excluyera a estos investigadores como revisores potenciales debido a un conflicto de intereses. Pero en general no van a enviarle tu artículo a estos revisores. La excepción pudiera ser si tú tienes una lista de todos los investigadores relevantes en el campo, que bueno, no lo puedes hacer, ¿no? Pero alguien lo tiene que hacer, tiene que haber un límite porque hay demasiados. En términos de sus recomendaciones de los revisores potenciales, nuevamente tienen que hacer su propia evaluación, tienen que verificar. Ellos pueden darse cuenta o ver si se pueden copublicar algunos artículos, y bueno, pudiera ser un revisor amigable, pero al mismo tiempo esperan que los revisores sean objetivos. Entonces, al mismo tiempo pueden asignar o a 1 o 2 revisores que ellos saben que pudieran ser independientes, y cuando llegan los dictámenes no tomen su propia determinación. Si uno de sus revisores está haciendo una gran revisión, mientras que uno independiente quizá lo esté desglosando, ¿no? Lo esté partiendo. Entonces, bueno, pues depende de todo esto, pueden ellos tomar su propia determinación. Pero sí, nuevamente, varía muchísimo, pero generalmente estos son para exclusiones. Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho su plática que nos ha dado. Quisiera preguntarle 2 cuestiones. La primera sería, en unos artículos como que omiten la metodología, como que hacen referencia de un artículo a otro y así sucesivamente. ¿Es correcto hacer ese tipo de trabajos? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente, en unos artículos se toman la discusión y los resultados juntos. Supongamos que ya tengo el artículo
completo. Entonces, ¿qué me aconsejaría hacer para mezclar la discusión y los resultados para que no se vuelva complejo mi escrito del artículo? A ver, voy a bajar el volumen. Entonces, para contestarle a su primera pregunta, los métodos siempre tienen que estar en algún lugar, tienen que ser accesibles para la gente, para los lectores, porque los experimentos necesitan repetirse. Creo que a lo que se refiere es que, por ejemplo, los artículos de la naturaleza tienen que tener una sección muy breve porque hay muchas limitantes en cuanto al espacio. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Tenemos no sé, 100 o 200 palabras quizás en esta sección, pero entonces en los métodos completos se publican en línea. Entonces ahí están los métodos, pero no son partes de la copia impresa. Entonces eso se debe a los límites del espacio, pero los métodos siempre se tienen que publicar en algún lugar. O sea, no puedes publicar un artículo sin esto. En la mayoría de las situaciones, y creo que a eso se refería, ¿verdad? Para poder publicarse esto en línea. En cuanto a su segunda pregunta, nuevamente varía de revista a revista, y ya les mencionaba en mi presentación en cuanto a los resultados, la parte de resultados y discusión. En algunas veces se puede combinar, depende de la revista, necesitas ver el estilo de la revista, puedes ver algunos artículos muestra, si se utilizan resultados combinados, entonces tienes que escribir en ese formato, pero en la mayoría están separados, entonces tienes que escribir por separado. Es decir, no hay una forma específica en la que la tienes que hacer. Tienes que estudiar la revista y guiarte por los principios de la revista misma. Buenas tardes. Quisiera saber, en algunas ocasiones, por problemas personales o problemas no académicos, un autor es excluido de las publicaciones. Lo que quisiera saber, si usted conoce de cómo se resuelven estas problemáticas. Un autor a disgusto de esta situación puede escribir una carta al comité editorial. Más que nada es eso. Muy buena pregunta. Y de hecho ya he platicado con varias editoriales que tienen exactamente este problema. Hay personas que creen que la contribución que ellos han dado realmente ha sido maravilloso y que sin embargo no se les ha dado el crédito que merecen. En tal caso, la editorial no es el juez ni el jurado al respecto. Y de hecho es la institución para la que trabajan la que tendría que resolver el asunto. Es desafortunado, pero sí, de vez en vez puede surgir un conflicto entre los investigadores, que tengan conflictos con sus mentores, con sus jefes, que hayan personas que salen despedidas y cosas así, y que se sienten que califican como autores de algún artículo y que definitivamente tienen que formar parte del mismo. En realidad depende del instituto en cuestión, de la institución en cuestión, arreglar el aspecto. No es algo que las revistas quisieran decidir o tomar parte al respecto. Gracias por la presentación, muy interesante. Se habló respecto a los tiempos verbales en los cuales se debe redactar y respecto a la voz activa que se prefiere ahora a la pasiva, pero tradicionalmente se prefería escribir en forma impersonal, y en los ejemplos vi que se tomaron algunos casos en los que se escribe en primera persona. ¿Qué se recomienda actualmente? Today. Nuevamente, excelente pregunta. De hecho, este tema ha cambiado en los últimos 10 años, diría yo. En el lenguaje formal siempre la voz pasiva era la que se recomendaba y pronombres personales se evitaban. Sin embargo, a medida, como lo señalé en mi plática, al usar la voz activa y el pronombre de primera persona, te está dando a ti como autor
la libertad de dirigirte de manera directa al lector, de poder decirle lo que le quieres decir de manera más clara, de manera más concisa. Para mí, creo que esta es la tendencia actual que se aleja del estilo anterior, la voz pasiva en primera persona. Hay de todas maneras muchos manuscritos escritos por investigadores de edad que obviamente utilizan la voz pasiva y el formato impersonal, y no se les van a rechazar sus formatos, pero si seguimos esta nueva tendencia, considero que será más fácil que se entienda nuestra redacción, y ese es uno de los objetivos, mejorar la capacidad de entendimiento. Mi recomendación es utilizar la voz activa en primera persona. No, perdón, pero a ver, la pregunta no era respecto a voz activa y voz pasiva, sino respecto a escribir en primera persona o de manera impersonal. Por ejemplo, no es que no es lo mismo. Se puede decir we found or we observed that, o it was found. Yeah, I understand. Al escribir con la voz activa estás usando una persona. En la voz activa utilizas un nosotros en lugar de que algo se hace por sí solo. Está relacionado con la persona. La voz activa significa que hay un sujeto que hizo y por lo tanto utilizas la primera persona, ya sea plural o singular, en lugar de decir que algo se hizo, que algo se llevó a cabo. Esa es la diferencia, y por supuesto que sí va de la mano con la diferencia en el uso de la voz pasiva y la voz activa. El tiempo verbal sí es otra cosa distinta y debí de haberlo señalado como independiente. En la mayoría de las cosas utilizas el pasado cuando hablas de cosas que se hicieron en el pasado, y métodos generalmente son en pasado. Hay algunas excepciones cuando nos referimos a las tablas, porque el lector lo está leyendo en el presente. Por eso es que la tabla muestra y no mostró. Al final de una estadística, de la sección de estadísticas, de una sección de análisis de estadísticas, siempre decimos tales y cuales datos establecen la desviación estándar, y dice se muestran nuevamente porque está leyéndose en el presente. Tal vez no hablé sobre los pronombres, pero sí es algo que se maneja de la mano con el uso de la voz pasiva y la voz activa. Como ya lo mencionaba, la ciencia es compleja y se usan metodologías complejas para investigarla. Sin embargo, existen grandes huecos de información de temas que están todavía en un estudio básico y que a veces son muy regionales. ¿En qué journal sería adecuado publicar los resultados de este tipo de trabajos? Depende nuevamente en qué tipo de hallazgos tienes. Los señalé en una de mis diapositivas cuando trato de desglosar la importancia en diferentes componentes. Tus hallazgos pueden ser de interés geográfico regional o de una etnia en particular si se trata de un estudio sobre humanos, pero la implicación de los resultados sí pueden ser globales o tener un alcance global. Entonces, en realidad no importa si tu investigación es a nivel regional, si tus implicaciones son globales, entonces necesitas un público internacional. Quieres que todo el mundo sepa de tus hallazgos y te enfocarías hacia una revista internacional. El nivel en el que tú te enfoques depende de tu evaluación honesta de tu trabajo y no necesariamente con la investigación en sí, sino con los resultados que tu investigación está obteniendo. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta más enfocada al punto de vista ético. Una vez tuve la oportunidad de presenciar a un referee que rechazaba un artículo porque le faltaban otros aspectos adicionales muy relevantes, pero posteriormente ese mismo referee, un año después, publicó esa idea que ya había sido rechazada y le agregó lo que le faltaba. ¿Qué hacer ante ese tipo de situaciones? Obviamente el trabajo inicial era un trabajo, digamos, novedoso, pero la persona que lo proponía era una persona
joven, netamente desconocida. ¿Qué hacer ante ese tipo de situaciones? ¿Cómo manejarlas? ¿Es bueno conocer con nombre propio los referees? Muy buena pregunta. Hay algunos sistemas de revisión por pares que se utiliza y se conoce como revisión abierta, donde conoces a tu referee. Obviamente, el más común es la revisión ciega y la doble ciega, de tal manera que ni siquiera se sabe quién es el autor, ni siquiera se sabe quién es el referee. Sin embargo, el punto medular es que el sistema se basa en la honestidad y definitivamente habrá investigadores que no tienen escrúpulos y que llevarán a cabo actos poco éticos. Hay ciertas cosas que podrías hacer. En el ejemplo en particular que usted señala, dice que fue como al año, ¿verdad?, de que se habían presentado. Ahora, si él recomendó el rechazo, eso no quiere decir que el editor lo rechazó. A lo mejor el documento original se publicó en alguna manera y porque los otros referees hicieron una revisión honesta. No sé los detalles del ejemplo que usted señala, pero bueno. Nosotros suponemos que el editor puede ver esta falta de consistencia en una revisión, el de un referee que te da algo totalmente negativo y el de otro que te da algo totalmente positivo. El editor tiene que utilizar la lógica y su sentido común para decidir cuál es lo correcto. Si el artículo original no se publicó y después el referee lo publicó con sus mejoras, obviamente el autor de la publicación original, bueno, no de la publicación, sino del manuscrito original que fue rechazado, debe escribirle al editor de la revista y solicitarle si esa persona fue el revisor, el referee de su documento, porque sucede que lo que él publica es idéntico a mis hallazgos y esto podría realmente iniciar una investigación seria. Uno supondría que para principio de cuentas el editor tomaría una decisión en cuanto a dos puntos de vista totalmente contrarios de dos referees. Gracias por el espacio, doctor. McGowan, ¿sabe usted si alguna revista o probablemente IDANS propiamente tienen alguna herramienta que nos entrene a quienes empezamos a publicar? O en su opinión, ¿no hay mejor entrenamiento que lanzarme a publicar en el mundo real? Obviamente sí, la mejor práctica es hacerlo. En nuestra página de internet tenemos innumerables recursos, pero pues en 1 hora y media es imposible presentarlos. Hemos dado talleres de 2 días completos sobre los diferentes temas que nosotros tenemos disponibles. Hay muchísimas cosas que me he tenido que saltar el día de hoy. Por ejemplo, en cuanto a aspectos éticos, vimos una lámina y tenemos toda una conferencia. En nuestra página de internet usted puede encontrar diferentes ejemplos de cómo hacer cosas. También organizamos talleres donde invitamos a varios participantes a hacer la redacción y la elaboración de artículos. Me encantaría poder venir a México y hacerlo, pero por lo pronto, ¿por qué no visita nuestra página de internet? Ve los recursos que tenemos disponibles de manera gratuita. Tengo muchos libros en los que me he basado para mi plática del día de hoy. Tenemos muchas especies de formatos y machotes para poder, por ejemplo, hacer la carta de respuesta cuando solicitas una revisión y cosas así. Lo invito a que visite nuestra página de internet y accese los recursos que tenemos disponibles. Definitivamente, lo mejor es practicarlo en vivo. Mi pregunta tiene que ver nuevamente con los tiempos. En la última presentación con Amy, ella habló sobre los distintos métodos y sobre los diferentes métodos de publicación. Cuando usted inició, señaló que hay que hacer
un manuscrito con el que vas a ir después a presentarlo por todo el mundo. El mundo actual avanza en tecnología, en información y en comunicación de manera rápida e impresionante. ¿Usted recomienda para cualquier nivel de científico y de investigador publicar su trabajo paso a paso, es decir, mostrar todo el trabajo a detalle? ¿O sugiere usted esperar un cierto tiempo, hacer una presentación preliminar y después ya cuando esté terminado otra vez? Usted señala la importancia de los tiempos. La tendencia actual me parece que hay que publicar lo más pronto posible, de tal manera que otro investigador no te gane. Espero que me haya explicado. Sí, una excelente pregunta y qué bueno que la presentó. Se trata de un tema que todos los investigadores enfrentan en todas las etapas de su carrera y no solamente al principio, no solamente los científicos jóvenes. No estoy totalmente de acuerdo con lo que Amy señala de que desde las etapas primeras tienes que compartirlo en conferencias y así. Yo conozco estudiantes de doctorado que publican su tesis inmediatamente porque son maravillosas y porque están perfectamente bien hechas. Entonces, no, tampoco el caso es que empieces de poco y vayas aumentando. El chiste es que presentes los hallazgos que tienes en la etapa en la que te encuentras de tu carrera profesional. Los científicos en cualquier etapa lo que tienen que decidir es cómo empacan, cómo presentan, cómo formatean sus hallazgos. En una de mis láminas hablé sobre lo novedoso de la investigación y los avances incrementales y todos estos de concepto que abordan e inundan el campo. La situación para los investigadores en este caso es: continúo editando este cuerpo de conocimiento para lograr que se me publique en Nature o en Science, o lo publico ya ahora antes de que alguien más me gane la idea. La decisión es complicada porque si te esperas demasiado, pues obviamente puedes terminar hecho trizas porque alguien te puede haber ganado, pero de igual manera probablemente ya tengas 10 publicaciones en otras revistas y lo que necesitas para tu progreso profesional es que se te publique en una revista de mayor impacto. Es una situación complicada y cada investigador debe tomar su propia decisión dependiendo de la etapa de su carrera profesional, el formato con el que presentará los hallazgos y si se irá poco a poco o si se irá a lo grande. Probablemente una guía útil podría ser el estar al tanto de lo que hacen tus competidores, saber quién más está publicando temas relacionados con los tuyos y leer los diferentes resúmenes que otras personas están publicando. Con esto tendrás una idea más general si alguien más está teniendo más o menos la misma idea que tú y que esté listo para publicar antes que tú. Porque si vas a todos estos congresos y sucede que nadie está cerca de tu tema, pues a lo mejor puedes relajarte un poquito, darte más tiempo, elaborar un poco más tu presentación, etcétera. Depende muchísimo de las circunstancias particulares, de la etapa profesional en la que te encuentres y si es en realidad el momento para acumular más información o lanzarte al campo. Más y vamos a tener que terminar porque a las 4 hay que empezar aquí un panel. Yo les invito a que ahorita que puedan platicar con el doctor McGowan aquí abajito. Entonces una pregunta más para poder cerrar la sesión. Gracias. Mi pregunta es si todas estas recomendaciones pueden ser también aplicables para escribir y publicar capítulos de libro o incluso libros. I'll repeat it. The question is, mi pregunta es que si todas estas recomendaciones que nos acaba de dar
pueden ser aplicables también para escribir capítulos de libro o libros completos. Creo que parte de los principios son iguales, especialmente las expectativas del lector. Cuando hablé sobre el lenguaje y todo eso, sí, eso sí es muy similar. Por supuesto que la estructura de un capítulo de libro sí será muy diferente. Es mucho más como un artículo de revisión. Por lo que se refiere a las secciones, mucho de lo que podría ser relevante es muy importante que se cite realmente las partes más importantes. Es importante que también tengas el contenido actualizado. Es importante que puedas comunicarla de manera clara y que las figuras y los conceptos se queden. Sí, muy parecido. En realidad se relaciona a la práctica de los buenos científicos sin importar el formato. Sí, hay obviamente diferencias fundamentales. Bueno, les pido un aplauso para el doctor McGowan. A nombre del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica, le damos las gracias al doctor por sus dos conferencias, la del día de ayer y el día de hoy, y a ustedes también. Muchas gracias y los esperamos en los paneles que inician a las 4 de la tarde.